Vamos a ver qué querían preguntar ahí. Espera. Vamos a ver. En una encuesta realizada de la invención de la investigación de las 10 cosas que más temor le producía a la gente, se obtuvo el siguiente resultado, en orden ascendente. Cuando hacemos ascender, quiere decir subir, y descender es bajar. La pregunta es, ¿a qué 10 cosas que más temor le producen a la gente? Están los siguientes resultados: los perros, la soledad, el avión, la enfermedad, las aguas profundas, los problemas económicos, los insectos, las sabandijas, las alturas y el primero en la lista, hablar en público. Esas son cosas que a veces a nosotros nos causan temor. Ahora bien, vamos a subrayar y escribir la idea que expresa el texto. Vamos a ver. Subrayando. Van a subrayar. Yo les voy diciendo para que vayan subrayando. Dice, desde donde dice cosas que más temor le producen, desde ahí. Cosas que más temor le producen a la gente, hasta gente. Luego, la lista. El primero en la lista, hablar en público. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más producen temor? Las cosas que más temor producen a la gente. Hablar en público. El tema es ese, ¿verdad? Entonces, la idea principal, ¿cuál es? Las cosas que más temor le producen a la gente. Entonces, lo que ustedes subrayaron ahí, escríbanlo en esa raya. Dice, las cosas que más temor producen en la gente. En esa línea que está abajo del párrafo, ustedes van a escribir lo que subrayaron, que eran cosas que más temor le producen a la gente. ¿Ya? ¿Lo subrayaron y lo escribieron? Bueno, seguimos. La lectura es una actividad en la que entran en juego diferentes elementos. El lector, las estrategias de lectura, el texto y el contexto. Subrayen eso. La lectura es una actividad en la que entran en juego diferentes elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El lector, las estrategias de lectura, el texto y el contexto. Las estrategias que se disponen para analizar o hacer que se disponen para plantear y comprender. El texto son claves en el proceso. Las estrategias son las maneras que se disponen para plantear y para comprender el texto. Van a ser las claves en el proceso que nosotros vamos a tener para poder nosotros, ¿verdad? Tener una actividad de lectura. Cuando un lector abre un libro o se sienta frente a la computadora, porque ahora ya casi no se venden los libros. Alguna gente ya no quiere comprar libros, sino que los baja por internet y se sienta en la computadora para leer un texto de internet. Trata de entender el mensaje para poderlo interpretar, para poderlo analizar o hacer una crítica del contenido. A este proceso se le llama la etapa interpretativa de la lectura. Cuando yo voy a abrir un libro o me siento frente a la computadora, yo voy a interpretar o analizar o hacer una crítica de lo que está el contenido del libro. Se le llama etapa interpretativa de la lectura. Subrayen eso. Dice, etapa interpretativa de la lectura es entender el mensaje para interpretar, analizar o hacer una crítica del contenido. Eso es. ¿Subrayaron eso? Subrayenlo. Esta tiene como objetivo, ¿cuál es el objetivo de la etapa interpretativa de la lectura? Pues el objetivo es fomentar un proceso creativo, incorporando ingredientes afectivos, es decir, la persona que lee no es un simple receptor de ideas. O sea, yo no voy a leer solamente por ganas de leer, voy a ponerme a leer. No, yo tengo que fomentar lo creativo, o sea, como les decía, yo tengo que analizar, imaginarme lo que estoy leyendo, para yo poder hacerme una idea y entender lo que voy a leer. Entonces, no simplemente voy a estar
voy a estar leyendo, llenándome de lo que estoy leyendo. No, simplemente yo tengo que poder interpretar eso para imaginarme lo que estoy leyendo, para hallarle sabor a lo que estoy leyendo. Entonces, la persona que lee no es un simple receptor de las ideas ofrecidas por el autor, sino que se transforma en un ser dinámico, en cuyo pensamiento cambia la información. O sea, yo estoy leyendo y yo voy a ir cambiando con mi pensamiento esa idea de lo que estoy leyendo. Yo las estoy analizando, me las estoy imaginando. Así es cuando uno le haya sabor a la lectura, le haya sentido a la lectura, cuando uno pone su mente en poder analizar, en poder leer lo mejor a las ideas que ofrece el autor en la obra. Solo así, ¿verdad? Nos vamos a leer. Cuando la gente hace eso, le haya sentido a lo que está leyendo. Y llega un momento en que uno no quiere parar la lectura, sino que quiere seguir leyendo y leyendo lo que el autor ha escrito en el libro. Y seguimos leyendo cuando les hayamos sentido a lo que estamos nosotros leyendo. Pero cuando no le hacemos eso, no le ponemos un sentido creativo a las ideas que dejamos de leer y guardamos el libro. Por eso, dice, se transforma en un ser dinámico en cuyo pensamiento va a cambiar la información para una correcta interpretación del texto. Para que nosotros hagamos eso, es necesario seguir varios pasos, que son, los pasos a seguir están acá. Dice, el primer paso que tengo que hacer yo para poder leer sentido de lo que estoy leyendo, las ideas del autor. Primer paso, entender el contenido. En esta etapa se debe leer el texto y buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Si yo no sé qué significan esas palabras, no le voy a dar sentido a lo que estoy leyendo, no le voy a entender. Entonces, yo tengo que tener un diccionario para buscar esas palabras que yo no conozco. Entonces, el primer paso es leer el texto y buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Además, se debe analizar el uso del lenguaje por parte del autor o la autora. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo de poder, ¿verdad? Analizar el lenguaje que está usando el escritor. Si yo lo analizo, yo le voy a poder entender. El segundo paso es desentrañar ideas. En esta etapa se identifican las ideas principales del texto. Ustedes saben que toda lectura va a tener ideas principales. Entonces, yo las voy a identificar, esas ideas, y también tengo página 126 para los que van entrando. Ahí también, ¿verdad? No solamente voy a identificar las ideas principales, también las ideas secundarias. Pues estas también me van a brindar información importante para que yo pueda comprender el texto que estoy leyendo. Como les digo, primero dice identificar las ideas principales del texto. Las ideas secundarias, que estas me van a brindar información importante para que yo pueda comprender el texto. Y a veces es necesario subrayarlas. ¿Ah? Esas ideas que voy encontrando en la lectura, las voy subrayando porque esas me van a ayudar a mí a poder entender el texto. En tercer lugar, tenemos seleccionar las ideas. Cuando elegimos las ideas, tomamos las más importantes. Claro que van a haber un montón de ideas ahí, pero yo voy a seleccionar las ideas más importantes. Es aquí donde ordenamos las ideas principales y las ideas secundarias según el valor o el peso del significado. Yo tengo que hacer un análisis, por eso se llama etapa interpretativa, porque yo voy a analizar, yo voy a interpretar las ideas y las voy clasificando de acuerdo al orden que tengan. Las vamos a ordenar como ideas principales e ideas secundarias según el valor o el peso del significado. En el cuarto paso, voy a reflexionar acerca de lo que he leído. Ya he leído, a veces es necesario releer, ¿verdad? Otra vez las ideas principales para poder entender. Entonces, cuando ya he seleccionado las ideas, voy a reflexionar acerca de lo que he leído. Reflexionar quiere decir cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad?
lo que hemos leído. En esta etapa se desarrolla la capacidad de argumentar. Un argumento es, nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos el argumento, verdad? Nosotros buscamos ahí el argumento, o sea, ¿qué es lo que yo logro entender ahí? Ahí, ¿verdad? Implica entender aquello que no está dicho de manera directa dentro del tema. No me lo ha dicho exactamente, pero yo estoy reflexionando. Y, esto, por eso dice esto y esto. Es ahí donde yo tengo que hacer uso de mi inteligencia, de lo que yo he leído, de mi cerebro, de mi memoria, para poder reflexionar acerca de lo que he leído. Ahí el lector va a interpretar el texto y es donde nosotros hacemos argumentos, ¿verdad? Por esto pasó esto y esto. Por eso dice esto el escritor acá. Nosotros reflexionamos acerca de una manera directa, acerca dentro del tema. El lector aquí va a interpretar. Entonces, hay 4 pasos. El primer paso, entender el contenido. Segundo paso, desentrañar las ideas. El tercer paso es seleccionar las ideas y por último, reflexionar acerca de lo que hemos leído. No puedo mover esto. No lo sé por qué. Quiero moverlo. Bueno, seguimos en la siguiente página, la página 127. Ahí nosotros, ¿verdad? Tenemos un ejercicio, pero no vamos a hacer los ejercicios todavía, ¿verdad? Sino que vamos a continuar, dice, lo esencial. O sea, lo más importante de un mensaje se descubre mediante la identificación de las ideas clave. Cuando nosotros hemos subrayado las ideas principales, ahí están las ideas claves. Ahí nosotros identificamos. Estas se encuentran en todo el texto. Y esto nos va a ayudar a nosotros a explicar y a detallar un concepto o un fenómeno, a explicar cómo se produce la causa y el efecto, a indicar lo que sucedió según su importancia. Por eso es muy importante que nosotros subrayemos las ideas principales, porque ahí vamos a encontrar las ideas claves. Estas se encuentran, como les digo, en todo el texto y me van a ayudar a mí a explicar y a desarrollar y a detallar un concepto. Me voy a dar un concepto de lo que he leído. O el fenómeno de cómo explicar cómo se produce la causa y el efecto. Y a indicar lo que sucedió según su importancia. Pasemos a la siguiente página, a la 128. Vamos a ver todos en la página 128. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es la etapa crítica o evolutiva de la lectura. Ya estuvimos hablando, ¿verdad?, cómo nosotros podemos interpretar. Pero ahora vamos a hablar acerca de la crítica, la etapa crítica y la evolutiva de la lectura. Ahí tenemos nosotros un fragmento de Oscar Wilde y dice, mi voz, en este mundo inquieto, moderno, apresurado, tomamos todo aquello que nuestro corazón deseaba, tú y yo. Y ahora las velas blancas de nuestro barco están arriadas y agotada la carga del navío. Por ello, prematuras se empalidecen mis mejillas, pues el llorar es mi contento huido y el dolor ha apagado el rosa de mi boca y la ruina sobre las cortinas de mi lecho. Muy bien. Lea y responda. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos nosotros un fragmento y vamos a responder. La pregunta es, ¿qué expresa el autor del texto? ¿Qué es lo que está expresando el autor en el texto? El autor está expresando, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ya escribieron algo sobre lo que ustedes creen que expresa el lector? No se puede mover. Digo. Tenemos un problemita ahorita, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo no puedo mover la pantalla porque algo me está impidiendo que yo lo pueda mover. No sé quién será, que está tocando algo ahí, pero no puedo. Vamos a ver si podemos ahorita, seguimos tocando. No podemos mover la pantalla porque algo está ocurriendo. Hoy sí. ¿Qué expresa el autor del texto? Expresa sus sentimientos con respecto a la vida.
Vayan escribiendo. Expresa sus sentimientos, por eso dice, ¿verdad? Mi voz. Cuando él está expresando sus sentimientos con respecto a la vida. ¿Cuál es ese mensaje? Durante toda la vida ha disfrutado de lo que ésta le podía ofrecer. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la ruina se ha apoderado de su vida. Ahí en ese texto, ¿verdad? No sabemos qué tipo de ruina será, ¿verdad? Pero sí, él durante mucho tiempo su vida pudo disfrutar de lo que ésta le ofrecía, pero llegó un momento en que se volvió a la ruina, ¿verdad? Y eso le impidió a él seguir disfrutando de la vida. Por eso dice, y la ruina corre como las cortinas Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Ahora, la última dice, ¿qué opina del texto? Bueno, ahí ya es algo de ustedes, ¿verdad? No se lo voy a decir yo, porque ustedes son los que tienen que opinar en ese aspecto. Ahí no, ¿verdad? Es una respuesta libre. Cuando nosotros hablamos de respuesta libre, nosotros nos estamos ya, ¿verdad? Es una opinión de ustedes y por lo tanto se respeta. Vamos a continuar con la clase. Dice, la última etapa de la lectura implica la evaluación o valoración de lo leído y la expresión de la opinión propia. O sea, ya esta es la última etapa y nosotros ya vamos a lo que es, vamos a hacer una evaluación o una valoración de lo que ya leí. O sea, yo terminé de leer todo el texto y ahí yo ya voy a evaluar o a valorar lo que he leído. Y ya va la expresión de lo que es la opinión propia de la persona que leyó el libro, ¿verdad? Si yo lo leí, yo voy a dar mi opinión. Por eso dice etapa crítica o evaluativa. Yo voy a hacer una evaluación y voy a hacer una crítica de lo que se ha leído. Esta se logra con base en el conocimiento y la comprensión del mundo que se tenga. O sea, yo no voy a poderme a criticar una obra o a evaluarla si yo no tengo conocimiento y he comprendido, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer cuando ya hemos entendido, ya hemos comprendido, para poder, con esa base, evaluarla y criticar lo que hemos leído y dar una expresión propia. Tenemos la lectura crítica, que hace mención a una lectura aplicada, eficaz, pensada y ordenada. Subrayen eso. La lectura crítica hace mención de una lectura aplicada, eficaz, pensada y ordenada. Cuando yo leo de esa forma, una lectura crítica, yo ya la voy a aplicar, pero va a ser de una forma eficaz. Ya lo he pensado muy bien, ya lo he analizado y lo voy a hacer de una forma ordenada. Debe hacerse cuando el análisis de las partes ha sido terminado o interpretado. Este proceso es posterior a la lectura inicial y presenta dos aspectos principales. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Emisión de juicios. Yo voy a emitir un juicio acerca de lo que he leído, pero después de tener claro el contenido. Si yo no tengo claro el contenido, no voy a poder estar haciendo una emisión de juicio. ¿Cómo voy a juzgar algo que ni yo mismo lo entiendo? Entonces, debemos de tener claro el contenido. Se hace el comentario acerca de la lectura y se manifiestan los puntos de vista a favor o en contra. Es una respuesta, dice, basada en criterios objetivos. Yo no voy a emitir criterios subjetivos, sino que objetivos. Cuando decimos objetivo es algo que se puede palpar, que se puede explicar muy bien. Entonces, voy a emitir juicios hasta que yo tenga bien claro el contenido. Y voy a hacer un comentario acerca de la lectura y voy a manifestar los puntos de vista a favor o en contra de lo que me ha presentado la lectura. Por eso es importante desarrollar la capacidad de razonar cuando vamos a emitir un juicio acerca de un texto. Debemos de tener esa habilidad importante para poder desarrollar la capacidad de razonar. ¿Y cómo vamos a adquirir nosotros esa habilidad? Cuando nosotros adoptamos eso de estar leyendo. Es importante que nosotros creamos un hábito de lectura para que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de razonar. Pero nosotros si no hacemos eso, nunca vamos a poder
emitir juicios de una lectura porque no nos hemos tomado el costo de estar leyendo libros. La lectura, yo les digo siempre, nos hace más inteligentes, desarrolla nuestra mente y entonces nos va a desarrollar esa habilidad para poder razonar y poder emitir juicios. Luego está la evaluación de lo leído. Yo ya emití juicios, ahora voy a evaluar lo que he leído. La evaluación del texto leído comprende las reacciones acerca del uso del lenguaje. El lector siente empatía o rechazo por la obra y da una respuesta emocional. En este caso, empatía significa que yo estoy de acuerdo a lo que he leído. Me gustó lo leído y siento empatía por el lector, por el texto que leí. Pero lo voy a rechazar. La obra, sí, da una respuesta emocional, ¿verdad? O sea, podemos haber dos cosas en cuanto a la evaluación de lo leído. Sentir una empatía o un rechazo por la obra. Y voy a dar una respuesta emocional. ¿Por qué? Porque va a ser de acuerdo a lo que yo siento. Yo siento empatía, significa que a mí me gustó, ¿verdad? Entendí lo que leí, pero lo voy a rechazar si a mí no me gustó. Entonces aquí, ¿verdad? La evaluación de lo leído, porque estamos hablando que es una etapa crítica. Entonces, voy a emitir juicio y voy a hacer una evaluación de lo leído. Aquí va a dar una respuesta emocional en la evaluación de acuerdo, ¿verdad? A lo que siento. Si es empatía o rechazo por lo leído. Por eso les digo yo, es importante la lectura de textos, de libros, para que nosotros podamos, ¿verdad? Nosotros podamos hacer un análisis, una crítica, podamos entender, podemos evaluar lo leído. A veces se les dice a los niños, lean esta novela, digamos, el María de Jorge Isaac, pero no tienen el hábito de la lectura, entonces no van a poder hacer una crítica, no van a poder hacer una evaluación de lo que están leyendo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a la lectura. Muy bien, ahora ya hicimos eso, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a comenzar con los ejercicios. Vamos a ver, ¿listos? Ahí. En la etapa crítica evolutiva se responde preguntas como, ¿cuál es el tema? Miren lo que uno debe de preguntarse para hacer una evaluación crítica o evolutiva. Preguntas como, ¿cuál es el tema del texto? En primer lugar, debemos de saber cuál es el tema del texto. En segundo lugar, ¿cuál es la intención del autor o autora? ¿Por qué escribió eso? ¿Qué aspectos me agradaron? ¿Qué le falta al texto? ¿Cuáles son las fuentes confiables y verificables? Recuerden ustedes, ¿verdad? Que cuando nosotros leemos algo, nosotros, el escritor se basa, decíamos en la clase pasada que él se basa en fuentes bibliográficas para poder hacer su libro, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a hacer esas preguntas. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es la intención del autor o autora? ¿Qué aspectos me agradaron? ¿Qué le falta al texto? ¿O cuáles son las fuentes confiables y verificables? Muy bien. Vamos ahora a ver los ejercicios ya. Hoy sí. Estamos teniendo un poquito de problemas, ¿verdad? Ahí tenemos. Dice, ordene del 1 al 4 cómo debe ir estructurada la etapa interpretativa. Cuando nosotros vamos a interpretar una lectura, ¿cómo debe de ir? Recuerdan ustedes en la página 126, ahí teníamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer primero? En primer lugar, ¿qué hacemos? Número 1 es, vamos a ver, el número 1 es entender el contenido. Si yo no entiendo el contenido, no voy a poder entender el texto. En primer lugar, dice entender el contenido. En segundo lugar, en la página 127, vamos, en página 127 están los ejercicios. En segundo lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? Seleccionar. Se me marcó todo. Vamos a ver. En segundo lugar, voy a desentrañar las ideas. Desentraño las ideas. Ahí en esta etapa vamos a identificar las ideas principales y las ideas secundarias. Y luego nos vamos al tercer lugar. Cuando ya he desentrañado las ideas, ¿qué hago? Seleccionar las ideas. ¿Cuáles son las que, en este caso, las que implican las más importantes para poder yo entender la lectura? Y por último, reflexionar
de lo leído. Entonces, ahí tenemos cómo debe ir estructurada la etapa interpretativa. En primer lugar, entender el contenido. Segundo lugar, desentrañar ideas. Tercer lugar, seleccionar ideas. Y en cuarto lugar, reflexionar acerca de lo leído. Tenemos otro ejercicio acá que dice identifique los elementos de la lectura. En la página 120, aquí en la página 127, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Cuáles son los elementos de la lectura? Y los vamos a unir con la flecha. Vamos a ver aquí. La lectura, en primer lugar, va para el texto. Tiene los elementos el texto. Luego tenemos el lector. Luego viene las estrategias de la lectura. Y por último, tenemos el contexto. Estos son los elementos de la lectura. Tenemos lector, en primer lugar texto, después el lector, las estrategias de la lectura y por último el contexto. Vayan haciendo los ejercicios, ¿verdad? Porque no los puedo poner a hacer ustedes solos porque no nos va a ajustar el tiempo. Entonces tengo que ir trabajando con ustedes. Son trabajos de aula, pero los estamos haciendo unidos. Luego tenemos otro ejercicio. Complete las oraciones con los términos. Ahí tenemos entender, desentrañar, se selecciona o reflexionar. Vamos a completar esos términos. Dice, cuando se seleccionan las ideas, tomamos las más importantes. Tomamos las más importantes y es aquí donde se ordenan como ideas principales e ideas secundarias, según el valor o el peso de su significado. Es importante, ¿qué es importante? Reflexionar sobre el tema y unir estas ideas. Es necesario leer y releer. Yo te digo, si no entendemos algo, lo volvemos a leer. Es necesario leer y releer lo que expone el autor para poder entender, desentrañar las ideas, pues ellas dan forma al mensaje y así se activa el conocimiento para anticipar o suponer la relación con el contenido del texto. Tenemos que leer y releer para que las ideas que puso el autor para poder desentrañar. Desentrañar quiere decir poderlas entender, sacar lo más importante. Y por último dice, no basta con leer como un acto mecánico, sino que se debe entender el significado del texto. Yo les decía, ¿verdad? Cuando leemos no lo vamos a hacer solo por leer, sino que debemos de entender qué significa el texto, conocer el vocabulario empleado, o si se ignora, hay que recurrir al diccionario. Si yo entiendo las palabras que el escritor ha hecho ahí, no voy a tener que ir a un diccionario, pero si yo los ignoro, tengo que ir al diccionario y entender para poder entender lo que está ahí, ¿verdad? Yo les decía anteriormente, si no entiendo, si no sé el significado de las palabras, no voy a poder entender lo que el escritor ha dicho. Ahí tenemos. Dice los medios publicitarios, esto lo tenemos, ¿verdad? En la página. Dice, identifique la idea central. Vamos a ver qué nos dice acá. Abajo. En la misma página 127, ahí tenemos, vamos a ver cuál es la idea central. Ahí dice enciérrala, pero yo no puedo usar para encerrarla, simplemente la subrayo. Ustedes la pueden subrayar o encerrar como quieran. La publicidad es un proceso de comunicación masivo que busca promover la venta de un artículo o servicio. El objetivo del anunciante es persuadir al receptor. Vamos a ver cuál es la idea principal ahí, o sea, la idea central. Que el proceso de comunicación masivo busca promover la venta de un artículo o servicio. Por eso es que la gente paga publicidad. ¿Por qué? Porque sabe que va a llegar a los medios de comunicación masivos. O sea, todas las personas van a ver esa publicidad y así va a poder promover la venta de su artículo o servicio. Entonces, ahí podemos ver que esa es la idea principal de ese texto que acabamos de leer. Ahora tenemos la siguiente, dice, subraye las ideas principales del texto y realice lo que se le pide. El problema de la extinción de los animales sigue siendo uno de los más importantes, pero menos identificados. Honduras está situada en un área privilegiada
con una biodiversidad enorme que permite la reproducción y el albergue de una serie de animales únicos en el mundo. Entre los principales factores para la extinción de la fauna se encuentran la caza y la matanza por sus pieles. Uno de los factores más importantes es el caso de los felinos, la caza y la pesca extremas para hacer negocios con su carne. Las especies invasoras de su hábitat, la creciente población que lleva a las grandes empresas a la construcción de represas, proyectos habitacionales y centros de comercio en zonas que han sido refugio de la fauna. Vamos a ver cuáles son las ideas principales. El problema de la extinción, subrayenlo ustedes o enciérrenlo. Ahí está. Luego tenemos otra idea aquí, entre los principales, cuáles son los principales factores para la extinción de la fauna. Y luego tenemos ahí la caza y matanza. Tenemos otra, la caza y las pescas extremas, las especies invasoras de su hábitat y construcción de represas y proyectos habitacionales y centros de comercio en zonas que han sido refugio de la fauna. Entonces, esas son las ideas principales del texto. Ya las hemos subrayado, quiero que las tengan subrayadas, subrayenlas, porque va a haber otro ejercicio en el cual ustedes lo van a hacer después. Ya con las ideas principales, ustedes van a poder, ¿verdad?, escribirlas donde se les pide. Aquí tenemos, ahí está, ¿verdad? En ese resumen del tema, ustedes van a escribir las ideas principales. El problema de la extinción de los animales, son las mismas que acabamos de subrayar. El problema de la extinción de los animales sigue siendo uno de los más importantes entre los factores principales para la extinción de la fauna. Se encuentran, los enumeramos: la caza y la matanza por las pieles, la caza y la pesca extrema, las especies invasoras por su hábitat y la construcción de represas, proyectos habitacionales y centros de comercio en zonas que han sido refugio. Ustedes pueden ver, hemos hecho un resumen de algo, de un párrafo largo, y lo resumimos como, primero leyéndolo, luego subrayando las ideas principales y por último hemos escrito, ¿verdad?, el resumen de lo que nosotros consideramos son las ideas principales y las escribimos acá. Como pueden ver, ya hemos omitido palabras y frases que no eran muy importantes en la lectura, en la extinción de la fauna en Honduras. Hicimos un solo resumen, pero más corto. Y más adelante dice, exprese su opinión acerca del tema, pero eso ya es, ¿verdad? Ya ahí, ¿verdad?, es opinión de ustedes. Entonces, a ver, como pueden ver, ¿verdad?, ahí yo no les puedo escribir nada porque ustedes ya, eso depende de ustedes, ¿verdad?, su opinión. Y cuando hablamos de opinión, significa que uno debe respetar, ¿verdad?, lo que la persona piensa. Por eso debemos de leer para poder dar buenas opiniones. Bueno, ya solo nos queda un poquito tiempo y quiero que oremos, ¿verdad?, por la cumpleañera, porque ¿verdad?, es importante que la cumpleañera se sienta feliz este día. Y quiero, ¿verdad?, que cierren sus ojos y le oremos, ¿verdad?, por Emily, que está tiernita este día y pues está en mi clase, y a mí me gusta orar por los niños y por Daniel, que no estuvo en la clase aquel otro día, pero sí, ¿verdad? Vamos a orar.